que viene a ser la capacidad de reacción de una sustancia. ¿Listo? Química orgánica, eso es muy importante porque es casi que la descripción de la química en el mundo industrial y la parte de bioquímica. Para comenzar, voy a empezar con describir qué vamos a mirar. Parte del concepto de qué es la relación estructura-propiedad, lo que son los nucleófilos, electrófilos y radicales libres. Quien necesite hacer alguna consulta a través del chat lo puede hacer. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a mirar algo que es lo de estructura-propiedad. La estructura-propiedad tiene que ver con la parte de, en este caso tenemos los carbonos en una estructura alifática, un carbono primario es este, uno secundario y uno terciario. Muy importante saber diferenciar el tipo de carbono porque eso nos da un indicio de la estabilidad dependiendo de qué sea. Si el carbono es positivo, es decir, un carbocatión, o si el carbono es negativo, porque tiene un par de electrones, o si el carbono tiene un radical. Entonces, los eventos, lo que uno reconoce es cuando son cargados, el catión o el anión o el radical libre. Los radicales libres son muy reactivos, pero cationes y aniones son diferentes. Entonces, un catión es más estable, por ejemplo, en el terciario, un carbono terciario. Y al revés, el anión más inestable es el de un carbono terciario. Entonces, dependiendo del tipo de carbono, yo puedo sostener la carga sobre ese carbono o no. Vamos a mirar un concepto de radical libre. ¿Sí? Un radical libre, ¿cómo se forma? Es el rompimiento del enlace, rompimiento homolítico. Homolítico quiere decir que el enlace se parte en dos y cada átomo adquiere su carga. La primera propiedad, vamos a mirar. La definición de estructura-propiedad es que dependiendo de la estructura espacialmente, puedo tener yo una propiedad. En este caso, lo que teníamos aquí arriba es, dependiendo del carbono, del tipo de la naturaleza del carbono, yo tengo una propiedad como catión, anión o radical. ¿Sí? Voy a hablar de cada una de ellas, cuando es anión o como es catión o cuando es radical. Y hay que tener en cuenta es la estabilidad que tiene el catión es mayor en un carbono terciario que en uno secundario y uno primario. Mientras que como anión es al revés, el anión es más estable en un carbono primario que en un carbono terciario. Vamos a mirar entonces, radicales libres son difíciles de controlar. Los radicales libres se forman por radiación, en este caso luz ultravioleta puede generar un radical libre. Un ejemplo de ello es el bromo, perdón. El bromo yo lo puedo irradiar y me va a dar dos radicales de bromo. Los radicales libres también se generan en los hidrocarburos. Por ejemplo, yo tengo un alcano. Y este me puede dar dos radicales libres como metilos. ¿Sí? Es decir, estas son reacciones de radicales libres que se propician principalmente por radiación ultravioleta. De ahí que los rayos ultravioletas sean tan dañinos con la piel, porque justamente generan reacciones radicalarias
en las proteínas. Bueno, entonces tenemos claro que hay radicales libres. Los radicales libres no son controlables, ellos reaccionan por sí mismos muy rápido. Y tenemos un término que es un nucleófilo. Un nucleófilo, como su nombre dice, tiende a buscar cargas positivas, ¿sí? Entonces las cargas positivas yo las puedo tener como carbocatión, ¿sí? Entonces el nucleófilo es, por ejemplo, el agua, tiene par electrones. Como tiene electrones, es un nucleófilo. Igualmente, un OH tiene una carga negativa y varios electrones, entonces también es un nucleófilo. Nucleófilo es cualquier átomo que tenga electrones. Aquí está representado por este nu, con un par de electrones. Si yo deslocalizo los electrones de este carbonilo, porque el oxígeno es más electronegativo, se queda con el par. El nucleófilo va a entrar en la posición positiva del carbono, ¿sí? El carbono es positivo, digámoslo así, este es parcialmente negativo, mientras que este es parcialmente positivo. Como es parcialmente positivo, el nucleófilo que tenga electrones o carga negativa va a reaccionar con ese carbono. Entonces aquí tenemos una reacción que llamamos adición nucleofílica. Estamos adicionando un nucleófilo en la posición que estaba el doble enlace del carbono. Eso es un nucleófilo, es decir, especies negativas o con electrones libres que se pueden enlazar a otras estructuras. Y tenemos también el concepto de un electrófilo. El electrófilo es una especie que le gusta buscar cargas positivas, es decir, un catión. Él va por un catión. Este par electrónico del oxígeno se comparte con este catión. Esto se llama electrófilo, es decir, es como esa inclinación de las cargas negativas por las cargas positivas netas, es decir, el electrófilo es positivo. Ejemplo, yo puedo tener un H+, puedo tener también un amoníaco positivo, ¿sí? Estos son nucleófilos, estos son electrófilos, ¿sí? Entonces de ahí nace que tengamos especies cargadas positivamente, negativamente o como radicales libres. Hoy principalmente vamos a enfocarnos en reconocer este tipo de estructuras, ¿listo? Entonces, teniendo presente que las positivas van a ser electrófilos y hay otros que van a ser neutros. Hay unos que son neutros, pero pueden aceptar electrones, no necesariamente tengan carga. Aquí tienen el primer ejemplo del cual quiero preguntar. ¿Cuáles de esas cuatro son neutras? ¿Cuál es electrófilo? ¿Y cuál es nucleófilo? Pueden escribir su respuesta. A y B neutras, C electrófilo y D nucleófilo. ¿Alguien más tiene alguna respuesta diferente? Bien. Esa respuesta es válida, pero aquí hay algo con este. El boro tiene 3 electrones. Se une al flúor, ¿sí? Y por regla de Lewis, al boro le hacen falta 2 electrones para completar su octeto. Debido a eso, el boro puede aceptar una carga en este orbital que no está utilizando, ¿sí? Entonces, en el sentido práctico, el boro puede aceptar una carga negativa
Entonces viene a ser electrófilo. O sea, perdón, nucleófilo. Este es nucleófilo, este es neutro, este es electrófilo y este es nucleófilo. Listo. Entonces esa respuesta no es que hubiera sido tan fácil. ¿Por qué? Porque hay que entender un poco lo de la parte de estructura, tener presente siempre estructuras de Lewis. Cuando hablemos de orgánica es muy importante tener como base de la estructura Lewis, porque eso nos permite indicar si podemos tener cargas o no en un átomo determinado. Bien, entonces, eh, esto es un ejemplo donde se muestra qué tipo de reactivo o de radical o de nucleófilo o electrófilo se tiene en una reacción. Veamos el siguiente ejemplo. En este otro ejemplo, tengo acá tres especies. La pregunta es, ¿cuál puede generar un nucleófilo? Recuerden que nucleófilo es una especie negativa, ¿cierto? Bueno, un truco para esto. Yo puedo decir, no como especie, yo puedo decir una especie A está ligada a B. Y tengo tres formas de dividirlos. Bueno, realmente dos. Yo las puedo dividir, o sea, la puedo fraccionar como A punto más B punto, es decir, dos radicales. Pero si a esta especie yo la coloco como A más B menos, entonces ya tengo las clases de especie. Esta sería un electrófilo, mientras que este sería un nucleófilo. Bien, ¿cuál de las especies A, B y C puedo obtener yo como radical libre? Ninguna respuesta. La A, como radical libre. Radical libre es de hidrocarburos y halógenos. Eso es más fácil de ver. Este es una estructura de esta forma. Listo. Un fenol. Que puedo separar como dos iones. La C es correcto para la pregunta del radical libre, es decir, esta me puede dar un radical libre terciario ¿sí? Esa es la que da un radical libre. ¿Y qué podemos decir de la B? El aluminio es un elemento que anfótero, ¿cierto? Por ser anfótero, él tiene carácter básico y ácido también, o sea que la respuesta es correcta. Puede ser un nucleófilo y un electrófilo, ¿sí? O sea que la única
reacción por radical libre es la C. Bien, continuamos con otro grupo de ejercicios. Okay. Tengo estas cuatro especies. ¿Cómo las puedo clasificar? La primera es agua, la B es amoníaco, este es un alcohol y este es una amina. Bien, esas cuatro, ¿en qué grupo lo puedo clasificar? ¿Nucleófilo, electrófilo? Mucho silencio, pero bueno. Todas tienen electrones libres. Entonces si tienen electrones libres, son nucleófilos. Ahora, ¿cuál es mejor nucleófilo de las cuatro? Entonces es mejor nucleófilo la que menos impedimentos estéricos tenga, es decir, menos sustituyentes tenga. Entonces el A es mayor que la B. Y a su vez, entre la C y la D es mayor la C que la D. Es decir, aquí hay una selección múltiple de decir cuál es mejor nucleófilo y cuál es el menor nucleófilo. Entonces, el menor nucleófilo va a ser la D. Bien, ese grado de sustitución tiene que ver también con la fuerza del nucleófilo o del electrófilo. Tengo además otro ejercicio. Estas tres estructuras, ¿qué tienen en común? ¿O qué grupo funcional tienen? No hay respuestas. Bueno, la estructura A, la B y la C, ¿cuál puede generar el carbocatión más estable? Carbocatión más estable de esas tres estructuras, ¿cuál sería? Nadie, se quedaron pensativos. ¿Qué no se entendió, Darwin? La pregunta es, de estas estructuras que son alcoholes, ¿sí? Ahí está el carbono, oxígeno, carbono OH en las tres. ¿Cuál de ellas produce el carbocatión más estable? Es decir, la especie es ROH que va a producir R más OH menos. La pregunta es, ¿cuál de los R's es el más estable? ¿El de A, el de D o el de C? Carbocatión más estable es el terciario, que ve con lo que empecé arriba en propiedad de estructura. Es decir,
carbocatión estable es este. ¿Por qué es estable? Para entenderlo en el plano es que los R's estabilizan más fácil a un catión terciario. Bien, entonces la respuesta de esas tres es carbocatión más estable es el de la C. ¿Y el más inestable sería cuál? Nos vamos al opuesto. El primario es el más inestable, es decir, el de la A. Bien. Espero que tengan donde anotar porque más adelante hay unas preguntas abiertas para reacción. Aquí volvemos a tener tres estructuras, la A, la B y la C, y es identificar en las estructuras, que son muy similares, el sitio que es electrófilo y el sitio que es nucleófilo en cada molécula. Entonces ese sitio lo podemos referir al oxígeno, o al carbono, o al nitrógeno. Por eso están colocados con colores diferentes para poder hacer esa comparación. ¿Cuáles serían los electrófilos? ¿Cuáles átomos son electrófilos? Entonces, para hacer esa respuesta, lo que tenemos que hacer es dibujar qué átomos tienen pares electrónicos. El nitrógeno tiene, el oxígeno tiene dos pares. Igual en estas, ¿cierto? En todas se repite igual. Ahora había dicho que esta era parcialmente negativo. Luego esta es parcialmente positiva, el carbono. Mientras que el nitrógeno va a ser parcialmente negativo. Entonces, mirando esto, los electrófilos solamente es uno, el carbono. El carbono que coloqué parcialmente positivo. Y nucleófilos son dos. ¿Quiénes? Oxígeno y nitrógeno. Estos son los nucleófilos de la molécula y este es el electrófilo de la molécula. Otra pregunta. El nitrógeno está sustituido principalmente en la C, mientras que la A solamente tiene hidrógenos. En fuerza de ser nucleófilo de esos nitrógenos, ¿cuál es mejor nucleófilo? ¿La A, la B o la C? La A es mejor nucleófilo, sí, porque es más pequeña, tiene menos impedimento estérico, es decir, no hay tantos sustituyentes como en esta última. En esta última tiene dos sustituyentes que son grandes, o sea, impide llegar a la carga. Eso hace la diferencia con respecto a la molécula A. Bueno, ya estas preguntas que siguen
es de comparación. Estos son todos, ele- ¿son qué? Electrófilos, ¿cierto? Acabamos de ver una especie que es esta, es la anterior, la, esta otra también ya la miramos, que es una mina, y me quedan estos tres. Entonces la comparación es entre estos tres, entre la C, la D y la E. ¿Cuál será mejor nucleófilo de esas tres? Entonces, para que tengan su respuesta, lo más preciso es dibujar Lewis, la estructura de Lewis. Entonces aquí sabemos que hay dos electrones. En este hay dos electrones. Bien, aquí también hay dos electrones. Y esta, a ver, esta la puedo dibujar así. Es difícil de poder visualizarlo. Entonces, en el nitro tenemos, en el nitro, este grupo funcional, tengo las dos cosas, un electrófilo y un nucleófilo. Mientras que la C y la D son ambas electrófilas. Bien, voy a pasar a un par de preguntas ya últimas que son abiertas. Ya acabamos de ver el nitro, el nitrilo, que tiene un par de electrones. Ya vimos el nitro, que lo acabé de dibujar antes. Entonces ahora es, dentro de la orgánica hay otros grupos que también son electrófilos o nucleófilos. En este caso, donde yo tenga un doble enlace o un triple enlace, también se puede considerar nucleófilo o electrófilo. La pregunta de esta es, ¿cuál de las dos moléculas es más electrófila y por qué? Esta es una pregunta abierta, aquí no es de selección múltiple, no. Hay que dar la explicación al elegir la respuesta. Ese es el tipo de preguntas que en la Olimpiada es abierta, es decir, hay que apoyar la respuesta. Entonces hay un concepto que se llama resonancia. La resonancia es que yo puedo desactivar esos electrones hacia acá y estos hacia acá. Este viene hacia acá y este par de acá se viene hacia acá. La estructura queda más o menos de esta forma. Listo. Deslocalizados los electrones y esta otra queda, a ver, aquí tengo un empate. Voy a colocar, este, oxígeno, oxígeno. Es positivo, positivo, negativo y negativo. Bien, entonces tenemos que esta molécula tiene dos cargas positivas y dos cargas negativas, mientras que esta tiene solo una positiva y una negativa, pero
aquí hay más electrones comparada con esta. Luego esta estructura es la más electronegativa en este lado de acá, y en ese caso este es un nucleófilo y este es un electrófilo. ¿Sí? O sea, las moléculas por resonancia pueden mover las cargas y generar nucleófilos o electrófilos. Queda una última pregunta y es la siguiente. ¿Cuál será el producto de estas reacciones? ¿Y qué especies tengo yo allí reconocibles como nucleófilo, electrófilo o que pueda generar radical libre por la reacción se dé por radical libre? Entonces, la primera, ¿qué será el producto de la A? ¿Cuál será el de la B? ¿Cuál será el de la C? No hay solución. Bueno, aquí tengo yo una carga positiva y una negativa. Yo puedo generar esta molécula. Es decir, que esta carga busca a esta. En esta, el HBr se rompe y formamos una molécula por adición. Entonces, el hidrógeno lo coloco ¿en dónde? Puedo colocarlo aquí y el bromo aquí, o viceversa. Esta es por radical libre. Y en esta, ahora mencioné el boro, puedo tener una molécula bastante particular. El nitrógeno tiene un par que puede llenar el espacio del boro. El boro queda negativo, pues acepta los dos electrones del nitrógeno, que queda positivo. Bien, esta no está fácil. Estas reacciones son las que vamos a mirar en el próximo taller sobre reactividad, cómo suceden esas reacciones. Eso era todo lo que tenía para hoy, era distinguir el tipo de reactividad que posee una molécula, bien sea nucleófila, electrófila o radical libre. Aquí queda la dirección para consultar talleres sobre las Olimpiadas. Esperemos su participación y ya estamos en inscripciones desde hace rato. Bueno, muchas gracias por la asistencia.